Bienvenido, bienvenida a este nuevo encuentro con Jesús Maestro. Esperamos que todo este tiempo transcurrido sin encontrarnos haya sido para la gloria y la honra de nuestro Señor. Como siempre, vamos a dedicar un breve tiempo a nuestro devocional. En este día traemos una porción bíblica tomada de Génesis capítulo 1, la creación, versículos del 1 al 3. Cito: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Escogemos esta porción bíblica porque vamos a cerrar nuestro ciclo con el tema principios pedagógicos del proceso de enseñanza-aprendizaje en la iglesia. Y como todo tiene un inicio, como todo tiene su génesis, queremos resaltar que para que se cumplan las leyes del proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario partir de un principio. En este caso, estamos haciendo alusión al sistema de principios del proceso pedagógico en la iglesia. De que también disfrutaran del trabajo que estamos realizando. Hoy estamos cerrando este ciclo con un tema interesante: los principios del proceso pedagógico en la iglesia. Soy del criterio que ya debemos ir a una contextualización, donde se pone de manifiesto lo que nosotros hemos estado tratando a través de esta serie, como le llamo yo, serie pedagógica cristiana. Pues se revela, se manifiesta, se cumple, se concreta en la iglesia. El proceso pedagógico de la enseñanza-aprendizaje en la iglesia tiene un carácter científico. Y cuando hablamos de educación cristiana, como usualmente le llamamos, no nos estamos limitando a el conocimiento de la palabra solamente a través del estudio de la Biblia. Es mucho más abarcador. Y si vamos a la vida de Jesús con sus discípulos, veremos que a través de las parábolas se desarrolló su pedagogía, su metodología en diferentes escenarios. Hoy queremos reafirmar que el proceso de enseñanza, aprendizaje, que el proceso de educación cristiana tiene carácter científico, tiene carácter legal, y para que se cumpla debemos de partir de los principios establecidos. Principios que encontrarán en algunas literaturas, en dependencia del autor, como principios de la enseñanza, principios de la educación, principios pedagógicos. Pero si retomamos el hilo conductor de esta serie pedagógica, recordemos que existe una relación dialéctica: educación, instrucción y enseñanza. No podemos separar este proceso. Los principios son creados por los maestros, los construyen a partir de su experiencia pedagógica, a través de la observación del proceso que vienen desarrollando,
teniendo en cuenta el contexto histórico, social, geográfico, valorando las necesidades educativas de los estudiantes. Si nos remontamos a la didáctica magna de Comenius, vemos que ahí aparece un sistema de principios planteado por este educador insigne en correspondencia con lo que dijimos anteriormente, su experiencia, la observación, el contexto y las necesidades. Para el contexto al cual estamos tratando de aproximarnos, de perfeccionarlo, de mejorarlo, que es el proceso pedagógico en la iglesia, también nosotros podemos diseñar nuestro sistema de principios a partir de nuestra dimensión de fe, pero siempre respetando los postulados, los planteos de pedagogos que han hecho todo un trabajo de investigación, de búsqueda, para plantear determinado sistema de principios. Siempre tenemos que buscar un referente. En el caso muy particular del sistema de principios que vamos a compartir en nuestra dimensión de fe, hemos tomado como referente a una insigne pedagoga cubana, Fátima Adine. En los encuentros anteriores, el 6 y el 7, trabajamos las leyes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, retomamos lo siguiente. Toda ley se cumple a partir de determinadas normas y principios de carácter metodológicos y reglas establecidas en la disciplina a la cual tributa. Nosotros estamos tributando desde este curso, podemos decir, desde esta serie de pedagogía, estamos tributando a la educación cristiana. Por lo tanto, para diseñar, para proponer este sistema de principios que vamos a presentarles, nosotros pues tenemos un punto de referencia, un punto de partida. No es nada más ni nada menos que la pedagogía de Jesús. Jesús maestro, Jesús con sus discípulos, Jesús con las diferentes personas a las cuales se tuvo que dirigir. Y también tenemos como punto de partida, de referencia para esta propuesta, nuestra experiencia pedagógica, el contexto social, histórico de nuestro país y las necesidades educativas de los estudiantes de nuestras escuelas bíblicas. De los estudiantes solamente, no, también de los maestros, porque tenemos que recordar que estamos en presencia de un proceso bilateral, maestro-alumno, y otras literaturas pedagógicas plantean que el proceso es trilateral, no hay contradicción, porque hacen referencia al maestro que enseña, el alumno que aprende y a los medios didácticos o de enseñanza que son el soporte para el desarrollo de toda esa labor educativa. Podemos entonces plantear que como punto de referencia, como referente desde la concepción pedagógica de la escuela cubana, nosotros pues nos acercamos
al estudio del sistema de principios para el proceso pedagógico diseñado por la doctora Fátima Adine y un colectivo de investigadores. Operacionalizamos esos principios porque estamos trabajando para un contexto de fe. Estamos planteando esta proyección de los principios desde nuestra dimensión cristiana, pero no hay una contradicción entre los fundamentos científicos metodológicos de las ciencias pedagógicas y la palabra de Dios. Por eso decimos que nuestro alfa, nuestro omega, es la práctica pedagógica de Jesús. Sin más, vamos entonces a enunciar los principios que proponemos y que pueden ser de un posterior estudio y profundización, que no es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy estamos presentando una propuesta que, si es del gusto de las personas que nos han acompañado, que sigamos profundizando, pues será un placer. Planteamos como principios para el proceso pedagógico en la iglesia. Planteamos como principios para el proceso de enseñanza, aprendizaje cristiana, el proceso de educación cristiana, los siguientes. El principio de la unidad del carácter científico y cristocéntrico del proceso pedagógico cristiano. Sobran las palabras. Nuestro proceso es cristocéntrico y ustedes saben a qué estamos haciendo referencia, pero está avalado por una concepción de carácter científico desde las ciencias pedagógicas. Principio de la unidad de la vinculación de la educación cristiana con la vida, el medio social y el trabajo en el proceso de educación de la personalidad. Continuamos enunciando los principios. Principio de la unidad en la educación cristiana de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Principio de la unidad en la educación cristiana de lo afectivo y lo cognitivo. Principio en la educación cristiana de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. Y por último, y no menos importante, un principio que expresa en la educación cristiana cumplir todos los principios. Es por eso que recalcamos el carácter normativo e indicativo de los principios. Retomamos la idea de que cada maestro, a partir de su experiencia, a partir de la observación, a través de la pedagogía o a partir de la pedagogía de Jesús, del contexto y las necesidades de sus estudiantes, puede enunciar su propio sistema de principios. Cuando nosotros estamos haciendo alusión a el cumplimiento de las leyes, de las categorías, de los principios en el proceso de enseñanza, aprendizaje cristiano, estamos dando cumplimiento al fin de educación cristiana, contenido en las palabras de nuestro Señor. Cito Mateo 28 del 17, Mateo 28
del 18 hasta el 20. Les invito a buscar en sus Biblias y a leer junto conmigo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos despedimos de este espacio que hemos compartido, donde hemos socializado, donde hemos aportado criterios, agradeciendo en Cristo Jesús a todas esas personas que han dedicado su tiempo a visualizar, a socializar, a comentar la serie. No queremos decir hasta luego sin antes invitarles a la próxima serie pedagógica, una serie testimonial que lleva por título Jesús en mi comunidad. Retomamos este tema, que es nuestra línea de investigación, por considerar que es la comunidad un escenario, un espacio educativo significativo para la educación en principios cristianos, en una época como la que estamos viviendo, donde estamos siendo azotados por una terrible enfermedad, por una pandemia nunca vista, la COVID-19. Así que por favor, a cumplir las medidas orientadas por las autoridades, a permanecer en casa siempre que no sea necesario salir a resolver una cuestión, usando la mascarilla. Y bueno, nos vemos próximamente con el mismo amor, con el mismo cariño, como hasta este momento. Dios les siga bendiciendo. Amén.